Shalom, Agiot Habot. Hola, hermanas, amadas, Erev Tov, buenas tardes. Ani, Surama Castillo, yo soy Surama Castillo. Brajot mi Quetzaltenango, Guatemala. Saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Mashlomhem, ¿cómo están? Ani Tov, toda la él. Yo estoy bien, gracias a Dios. Muy bien. En esta tarde vamos a continuar con el estudio del Aleph Beit y le toca el turno a la consonante número 18, la tzadi. Como decía hace un momentito, su nombre es tzadi, pero también se le puede llamar tzade. Se translitera como una S con un puntito abajo y se pronuncia como ts, como Quetzal, que es el ave nacional de mi país, o como Quetzaltenango, que es la ciudad donde yo vivo, o como tsunami, ¿verdad? Su valor numérico es 90. Acá tenemos dos ejemplos de la palabra tzari. Una de ellas, del lado derecho, tenemos Safón, que quiere decir norte, y del otro lado tenemos la palabra mitzvot, que quiere decir mandamientos. Mitzvah es mandamiento, perdón, y mitzvot es mandamientos. ¿Qué dicen si abren su micrófono y vamos a repetir todas juntas? ¿Ok? Muy bien. Del lado derecho tenemos Safón. Sajón, Zafón, 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 ¿se acuerdan? zafón, 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 muy bien. Y del lado izquierdo, mitzvot, mitzvot. mitzvot, 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 muy bien, mitzvot, 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 muy bien. mitzvot. Ahora vamos a continuar. Tzadi es la quinta consonante que tiene sofit, que en hebreo significa final, pues como su nombre lo indica, se coloca al final de la palabra. Quiere decir que cambia un poco su escritura. Solamente hay 5 consonantes en el alefato hebreo que tienen sofit. Estas son la mem, la nun, la pe, la kaf y la tzadi. Y el valor numérico de la tzadi sofit es 900. Aquí vamos a tener dos ejemplos de la tzadi sofit, pero cuando está, que aparece precisamente al final de la palabra. La primera es etz, que quiere decir árbol, y la segunda es eretz, que quiere decir tierra. Vamos a repetirla todas juntas, ¿ok? La primera es etz, 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 muy bien. Etz, Y la segunda es eretz, 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 etz, muy bien. Por cierto, la primera vez que la consonante tzadi aparece en la escritura es en el verso número 1 de Génesis, donde dice Bereshit bara Elohim et Hashemaim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Cómo la vamos a escribir? Vamos a recordar primero que nada que el hebreo se escribe siempre de derecha a izquierda. Primero vamos a hacer una diagonal que luego se arrodilla y una línea curva que si lo vemos así con un poquito de imaginación, pues podemos ver que es como alguien arrodillado elevando sus brazos en acción de súplica, ¿verdad? Y la Mem Sofit, que es parecida, solamente que en vez de estar arrodillada, está de pie. Y también tiene sus brazos en posición de súplica. ¿Quieren practicar la escritura? ¿Sí o no? sí, Ok, solo tú, Edith. Muy bien. Entonces, pueden utilizarse el lapicito que tienen ahí en la parte izquierda de la pantalla y pueden hacerlo sobre la línea punteada. Recuerden dónde vamos a comenzar, en esta parte de aquí, ¿verdad? Pueden practicar. Eso, muy bien. Ahora la Tzadi Sofit, muy bien. Eso, perfecto. Bueno, ahí estaba algo facilito, ¿verdad? Porque tenían cómo seguir el trazo, porque tenían tutores. ¿Qué dicen si ahora, perdón, si ahora lo vamos a hacer sin
tutores. Bueno, ya lo hicieron. Bueno, aquí estamos. Inténtenlo. Eso es. Perfecto. Muy bien. Entonces, como todas las letras hebreas, la letra Sadi también tiene un pictograma. El del Sadi es un hombre recostado. Ahora, esta figura simboliza deseo, necesidad y humildad. Y esto me hizo preguntarme qué tiene que ver el deseo, la necesidad y la humildad con la justicia, porque como vamos a ver en un momentito, la letra Sadi está íntimamente ligada a la justicia. Por ejemplo, en Mateo 5:6 podemos ver, encontramos esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que quiere decir, justicia es sed acá, porque ellos serán saciados. Ahora, esto me hizo pensar, cuando uno tiene hambre, pues desea comida. Cuando uno tiene sed, desea agua, ¿verdad? Porque quiere, anhela o apetece eso. Entonces, de esta misma forma, el creyente debe querer, anhelar y apetecer la justicia. El pasaje también nos muestra que quienes buscan la justicia con un deseo profundo encontrarán satisfacción. Luego en el Salmo 140:12 leemos, yo sé que Adonai tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho, mishpat, de los necesitados. Mishpat es una palabra hebrea que también tiene que ver con la justicia, se refiere al sistema de justicia. Por ejemplo, la palabra shoftim tiene la misma raíz que mishpat y significa jueces. Ahora, este versículo nos muestra cómo el Señor se ocupa de quienes están en necesidad, aplicando, por supuesto, la justicia, porque Él es el único que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Y en el Salmo 25:9 leemos, encaminará a los humildes por el juicio, mishpat, y enseñará a los mansos su carrera. Dios encamina a los humildes porque una persona humilde reconoce sus limitaciones y se deja guiar por el camino del Señor. Y todos sabemos cuál es el camino del Señor, la palabra, ¿verdad? El humilde entonces depende completamente de Dios. En Sofonía leemos que el pueblo humilde se refugia en el Señor. Hay dos pasajes en los que encontramos la palabra tzadik, que significa justo. El primero es en Génesis 6:9, que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo, tzadik, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Él era justo porque le creía a Dios y estaba dispuesto a hacer su voluntad incluso a consecuencia de cualquier cosa. Él decidió hacer lo que Dios le había dicho. O sea, no le creyó a Dios y se sentó debajo de un árbol a esperar que lloviera. Él se puso a hacer con diligencia el arca, todo lo que Dios le había mandado. Siguió sus instrucciones. Y seguramente probablemente fue objeto de burlas, pues recordemos que vivía en medio de una generación perversa, pero por su justicia se salvaron él y su familia. El siguiente pasaje lo encontramos en Génesis 18:23 y dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo, al sadik, con el impío? Este diálogo entre el padre y Abraham revela su profundo sentido de justicia y misericordia, apelando al carácter de Dios como juez justo. Y no había más que un justo, ¿verdad? Lot. Así que Lot se salvó, el único justo, pero los malos recibieron su justa retribución. Cuando Abraham intercede por los que actuaban en justicia, él no solo muestra que él mismo es justo, sino que además era misericordioso, como el Padre, quien pide que nosotros también mostremos esa misma misericordia y compasión por los hermanos. Estos dos ejemplos nos enseñan que no solo es ver, observar, creer, sino también es actuar. Como sabemos, el Salmo 119 se divide en 22 estrofas. Cada una corresponde a una letra del alfabeto hebreo, de la Aleph a la Tav.
Cada estrofa tiene 8 versículos y como son 22 consonantes, pues tenemos entonces un total de 176 versículos. Y en el texto hebreo original, todos los versículos de una estrofa comienzan con la misma letra que da nombre a esa sección. En el Salmo 137 dice, en el Salmo 119, verso 137 dice, justo, Sadik, eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, tus mishpat. Del 137 al 144 son los versos que corresponden a la tzadi, y esta letra inicia cada uno de los versículos, como podemos ver aquí. Y en este salmo, pues se exalta la justicia de Dios, ¿verdad? La justicia divina. Porque, como decía anteriormente, la tzadi está relacionada eh, con tzadik, que significa justo. Por eso dice el Salmo, justo eres tú, oh Adonai, y rectos tus juicios. Tus mandamientos que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré, pues la justicia nos trae vida. Muy bien, vamos a conocer otra palabra también que empieza con Sadi, que se relaciona a ella, y es la palabra sediyá, y significa acechar, como el gato, ¿verdad? Cuando va a cazar a su presa. Está agachadito, camina sigilosamente, esperando un pequeño descuido de la presa y entonces, ¡pum!, se lanza sobre ella, ¿verdad? Tenemos también aquí otro ejemplo de un hombre que está acechando a unas jóvenes, ¿verdad? Seguramente con no muy buenas intenciones. Está también ahí escondido, sin dejarse ver, esperando, ¿verdad? El momento adecuado para atacar. En el verso 20 del capítulo 35 de Números leemos, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, que sería y muere. Entonces, vamos a ver en este verso que acechanzas implica que el acto es intencional y con mala voluntad. El agresor odia al agredido, planea el ataque y lo lleva a cabo, lo que lo convierte en asesinato, con premeditación, alevosía y ventaja. En este caso, el culpable debe morir de acuerdo a la ley del vengador de la sangre. Y en el verso 22 leemos, mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, sería. Vemos en este verso que hay ausencia de acechanzas, aquí no hay acechanza, lo que indica entonces que el acto es accidental. La persona no tiene la intención de matar o hacer daño. No hay una enemistad previa, es un accidente y esto se considera homicidio involuntario. Y la persona puede refugiarse en una ciudad de asilo. No quise poner más, pero si gustan saber más de estos, pues pueden ir al contexto que lo podemos leer en Números 35. Ahora, la distinción entre estos dos versículos, entre con acechanzas y sin acechanzas, refleja la importancia de la intención del corazón en la justicia divina. El Señor no solo juzga el acto, sino también la motivación que está detrás de él. ¿Qué es lo que lleva a la persona a realizarlo? Como cuando Caín presentó su ofrenda, ¿recuerdan? Estos versos nos enseñan que la justicia no solo castiga, sino que también discierne y protege. El Señor le dice a Moisés que le enseña al pueblo que la justicia se aplicará de acuerdo a la intención del corazón. Además enseña que hay protección para quien no actúa con maldad, aunque su hecho haya causado daño. Al hacerlo de esta manera, pues evita un derramamiento de sangre innecesario y además ofrece una forma de restauración, siempre, por supuesto, dentro del marco legal, ya que se refugiaban en ciudades para luego ser reintegrados a la población.
Nuestro Padre Eterno pesa los corazones, castiga al culpable, protege al inocente y ofrece caminos de restauración, porque Él es justo por naturaleza. Por último, tenemos Números 15, 38 al 40, que nos dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, tzitzit, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja, tzitzit, de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, tzitzit, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. La palabra hebrea tzitzit es el femenino de la palabra tzitz, que significa ala, flor o lámina, y que además viene de la raíz tzutz, que significa arrojar renuevos. O sea que es la acción de una planta de producir cuando produce nuevos brotes. También es atisbar, que es mirar u observar con cuidado, y también se traduce como florecer. Ahora, estas palabras tzutz y tzitz las vamos a encontrar en Números 17:8, y dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado tzutz, renuevos, tzitz, y producido almendras. Y veamos lo que dice el Salmo 92, 12, 15. El justo, Sadik, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atros de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En este pasaje se menciona al justo, Tzadik, y aunque no se menciona tzitzit, tzitz o tzutz, de todas formas refuerza el concepto de florecer como símbolo de justicia. El justo por naturaleza tiene que florecer. En Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Tzutz, Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Vemos que es todo un proceso. Los tzitzits son para atisbar, para mirar, para observar con cuidado los mandamientos del Señor. Pero no solo para observar, sino para recordar que debemos ponerlos por obra. Cuando los mandamientos de Dios se ponen por obra, entonces tendremos justicia, según dice en Deuteronomio 6. El justo entonces por naturaleza arroja renuevos y florece. Pero ¿qué pasa después de que florece? ¿Qué viene después de la flor? Viene el fruto. Y por supuesto no es cualquier fruto, sino es frutos de justicia, de los cuales no solo tenemos que llenar el mundo, sino también es para que estemos preparadas, como dicen Filipenses, para el día del Mesías. Toda Rabá, Lejit Raot. Bendiciones, hermanas. Y a repasar,